Vamos a empezar con la segunda clasecita del día de hoy, que es una clasecita todavía que introductoria, ¿no? Pero recuerda, cachimos, ¿no? Porque es una clase introductoria, quiere decir que no sea importante. Sí, el día de hoy vamos a ver un acercamiento tal vez al aspecto más importante para empezar el análisis textual. ¿De qué estaremos hablando? Estamos hablando nada más ni nada menos que del tema, cachimo, sumamente importante. A todo eso, Gabriel, una pregunta. Gabriel, ¿estás ahí o ya te fuiste ya? Aquí estoy, Ay, profe. amor, no por si acaso, pues no te molestes, se molesta, Gabriel, a ver, ¿qué ha pasado? A ver, Gabriel, una preguntita, ¿cuántos deberían de ser en el salón? Deberían de ser 54. Bueno, ya. Supongo que ya irán ya entrando el resto de cachimbos, ¿no? Seguro están ahí pirateando el internet, el wifi del vecino, están ahí que se pelean con él. Muy bien, cachimbo. Bueno, esperemos que estamos en un número 46, son pocos los que faltan, así que vamos con la clase. Cachimbito, el día de hoy, como te decía, tenemos un tema introductorio, no obstante, importante. Tenemos este material, todos con este material, inclusive acabo de ver que lo han compartido recién, ¿sí? Sí, sí, sí. Todos con este material, cuéntame, coméntame, háblame. Sí, sí, Perfecto, cachimbo, cachimba. sí, Entonces, profesor. rapidito nada más vamos a ver. Para el textito número uno, ¿cuánto tiempo requerirás? Lectura y respuesta. Creo que 4 minutos, ¿no? Más que suficiente, me parece, ¿o no? Sí, Muy bien. Hoy, como yo ofrecí 6 minutos, no sea malo, cachimbo, como ese, son dos preguntitas nomás, cachimbo. Cachimbo quiere tiempo para grabar TikTok, creo, cuidado, cachimbo, no. ¿Qué es eso, cachimbo? Falta de respetación. 4 minutitos creo que es suficiente. Son las 10:24 perdón, son las 10:20, a las 10:24, o empezando, ¿no? Y empieza a 10:25, comenzamos la resolución, ¿sí? Leyendo, cachimito. El texto está muy interesante, eso sí. Leyendo, vamos. Cualquier duda, consulta, puedes utilizar el chat también, ¿no? Si deseas, ya sabes, si no deseas que el resto sepa tu pregunta, puedes utilizar el chat privado también, no hay ningún problema. Leyendo, vamos.
Muy bien, cachimbo cachimba, se cumplió el tiempo. Cuéntame, el textito número uno, ¿de qué o de quién estamos hablando? Dime, coméntame. ¿De qué o de quién hablamos? De cachimbo cachimba. Recuerda que si no utilizas el audio, puedes utilizar el chat, ¿no? No hay ningún problema. Pero lo importante es que participes. Si no participas, ahí sí tenemos un poquito de problemas. Cuéntame. Del evolucionismo, efectivamente, ¿no? Por ahí me dicen la relación de la evolución y la ciencia social. Efectivamente, ambas respuestas son correctas, pero tal vez la que es más adecuada vendría a ser la evolución, ¿no? Hablamos de la evolución. Ahora, hablamos de la evolución biológica. Pregunto, ¿el autor está a favor o en contra de esa evolución? Y acá ya viene ya un poquito la crítica, el razonamiento, ¿no? Nosotros, ¿cómo participamos del texto? Cuéntame. En contra. Cuidado, ¿en contra en qué sentido? En contra cuando hablamos de qué? De la evolución social, ¿no? O sea, él nos dice, esta evolución sí cumple, la evolución sí cumple. La pregunta es, ¿cuándo cumple? Cumple cuando es para animalitos. Yo veo que los animales van evolucionando, van mejorando, ¿no? O sea, la evolución en sí, ¿qué es lo que tiene? Tiene esta forma, ¿no? La evolución tiene esta forma. Izquierda negativa y derecha positiva, ¿no? Ahora, obvio, la evolución no es lineal, pero sí puede ser que ramificada, ¿no? O sea, actualmente la biología dice que la evolución es así, ramificada, va creciendo, ¿no? Pero siempre va mejorando, ya sea que se aleje del tronco principal, pero va mejorando. La pregunta es, en las sociedades humanas, ¿esto se cumple o no se cumple? Cuéntame, ¿se cumple o no se cumple, cachimbo cachimba? Obviamente no se cumple, pues no, no, no. Lastimosamente, el ser humano, ¿qué sucede? Vamos avanzando, tac, 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 estamos avanzando y de repente, ¡pum! Un proceso ¿qué? Nos lleva hacia atrás. Un proceso nos hace retroceder. El camino positivo que estábamos siguiendo se vuelve hacia atrás, ¿no? Retrocedemos. Eh, la época del oscurantismo, ¿no? Precisamente se le llama oscurantismo por ello. ¿Por qué se le llama oscurantismo? Porque en ese entonces no se hacía qué cosa. No se hacía investigación científica. Y por ahí, si se hacía algún tipo de investigación científica, el cachimbito podía correr riesgo de qué. Terminaba como cachimbo a la caja china, ¿no? Claro, lo podían quemar. Entonces como que era complicado. En otros casos también, por ejemplo, donde tal vez ya no fue la religión, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la época de 1945, ¿qué sucede en 1945? Cachimbo, cachimba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdas o no? A nivel mundial. ¿Por qué esa fecha es nefasta? Es muy terrible. ¿Debido a qué? ¿Recuerdas? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. En 1945, lastimosamente, se da el suceso terrible, nefasto de que de la detonación de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que cachimbito, eso significó, eso inclusive fue en contra de lo que establecían los términos de guerra, ¿no? Porque las bombas nucleares afectan colegios, hospitales, asilos, iglesias. Bueno, en ese caso no tenían iglesias, ¿no? Pero tenían templos, que es el equivalente. Entonces, eso, en términos de guerra, tú no puedes atacarlo, ¿no? Pero la detonación de la bomba nuclear afectó esos lugares, ¿no? Entonces, inclusive rompió las reglas establecidas para la guerra, y no una vez, dos veces, ¿no?
Y bueno, uno dirá, bueno, después de tanta muerte, de tanta destrucción, yo ya no voy a querer que eso se repita. Curiosamente, el cachimbo que hizo, el cachimbo después de eso, ¿qué hace? En vez de detenerse ahí, crea una bomba más destructora, ¿no? Más terrible, más devastadora, la bomba de hidrógeno. O sea, como que eso es un retroceso social, ¿no? En vez de decir, oye, mira, esta bomba ha destruido un pueblo entero, ha causado muerte, ha desolado la zona. Y no solamente eso, ¿no? Sino la radiación, las enfermedades y todo eso. En vez de decir, bueno, ya no voy a hacer nada con eso, se crea la bomba de hidrógeno, peor, ¿no? Entonces el autor te dice, el evolucionismo sirve siempre y cuando se hable de los animales, pero cuando nos refiramos a la sociedad humana, no cumple, porque no siempre se da ese crecimiento, esa mejoría. Cachimbo, cachimba, cuéntame, ¿cuál sería la número uno? ¿Cuál marcaste? ¿Cuál marcaste en la número uno? Cuéntame. ¿Qué clave, qué clave? Dime, coméntame, coméntame. Besito por ahí. ¿Alguien más con besito? ¿Sí? Tal vez otra clave. Creo que acá en el cachimbo tiene dudas entre beso y dragón, ¿no? ¿No es así, cachimbo? ¿Tienes esa duda? ¿Beso y dragón? Dragoncito dice evolucionismo como perspectiva del análisis de la historia de la humanidad. Efectivamente, ¿no? Besito, muy bien. Dragoncito no, ¿por qué? Porque con la parte de dragoncito, ¿qué diríamos? Un dragoncito diríamos que vendría a ser correcto para el análisis, ¿no? Cuando decimos que obviamente no es nada correcto. La número dos, cachimbo, cachimba, cuéntame, ¿cuál marcaste? Me parece un poco más accesible, me parece. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Dime, dime. Enanito, muy bien. La aplicación del enfoque evolucionista en las ciencias sociales sería infructuoso. No rendiría frutos, ¿no? Estaría equivocado, por así decirlo. O simplemente no nos daría los resultados que se esperase. Muy bien, cachimbo, excelente. Textito número dos. 4 minutos estuvo bien, cuéntame. Creo que sí, ¿no? Creo que este textito le podemos agregar un minutito más, ya que es un poquito más extenso, pero igual, ¿no? Contiene solamente dos preguntitas. 5 minutitos, ¿ya? 5 minutitos. Empezamos a la 1, a las 2, sí. A las 10 con 30 y, bueno, 10 y 40, pues 5 minutos y segundos. Leyendo, cachimito, vamos, 5 minutitos. Sí, 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 muy bien. Ahí está, exacto. 10 y 40, vamos.
Listo, cachimbitos. Tiempo. ¿Terminaron? ¿Terminaron de leer y de responder? ¿Sí? ¿O un minuto más? No lo sé. O ya pasamos con la revisión. Cuéntame. Muy bien, listo. A ver, vamos a ver, vamos a analizar entonces el textito número 2. Dicho sea de paso, es un textito bastante interesante, ¿ah? ¿Sí? Es bastante interesante. Entonces, rapidito nada más. Mm, el textito número 2, ¿de qué o de quién estamos hablando? Cuéntame, coméntame. ¿De qué o de quién hablamos? De Maquiavelo, de Maquiavelo. Muy bien. Acá tal vez podríamos agregar que hablamos de Maquiavelo y quién. Maquiavelo y su visión de él. ¿Acerca de quién habla Maquiavelo? ¿De él? ¿De Maquiavelo y él? ¿Maquiavelo y? ¿Solo Maquiavelo? Maquiavelo y el ejército, cachimbo, cachimba. Acá nos dice, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces se le conoce por lo político, principalmente a Maquiavelo, también tiene que, también tiene su contribución en el ámbito militar, ¿no es así? Y acá Maquiavelo, ¿qué es lo que nos dice? Maquiavelo nos dice que cómo se da el ejército, cómo surge. Hay que recordar algo, cachimbito. Para entrar un poquito en contexto, ¿no? Hay que recordar algo muy bonito. Recuerda que la lectura en sí, nos sirve para relacionar los saberes que tenemos. Un texto pertenece a una gran cantidad de textos que nos dirigen a algo, ¿no? Y cuando es historia, mucho más. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, la analogía de que es el cielo, ¿no? Y cada textito es una estrella. Entonces, algo así, ¿no? El profesor no le entiende. Lo que deseamos ver es que a medida que nosotros vayamos leyendo, practicando la lectura va a ser mucho más fácil para nosotros, Cachimo. ¿Por qué? Porque la vamos a relacionar con otros saberes. Y cuando yo empiece a relacionar la lectura con otros saberes, significa que yo sé leer, comprendo lo que estoy leyendo. ¿Por qué siempre hacemos eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Cachimbito, en la época, en la Edad Media, como nos dice el texto, los que iban a pelear, los que iban a las guerras, eran los caballeros principalmente, ¿no? Y bueno, los que sabían pelear. Y obviamente de ahí también llevábamos un montón de gente, pero que gente que no existía como tal, ¿no? No existía como ejército, sino como fuerza nada más, ¿no? Campesinos, agricultores, personas de oficio, ¿no? Carpintero, herrero, ¿no? Que tal vez nunca habían sostenido un arma en su vida, iban pues a pelear. Entonces, termina la época feudal y esa visión de ejército se derrumba, cae. Pero cachimbo, yo sigo queriendo tener un ejército, ¿no? Porque un ejército me qué, me va a respaldar, me va a servir. Entonces yo procuro los servicios de los militares, en este caso a través de qué? De dinero. Les voy a dar plata. Pero acá viene un problema, ¿no? Y si se me convierte en un mercenario el cachimbo soldado, ¿qué cosa es un mercenario? Un mercenario es el que paga, o mejor dicho, recibe una paga y hace lo que se le dice, pues. Entonces, ¿yo cómo me aseguro de que este cachimbito no venga alguien y le diga, oye, yo te pago el doble, yo te pago el triple, haz lo que yo te diga? Entonces acá, muy inteligentemente, la gente que hace, empiezan a qué? Empiezan a formar la idea de patriotismo. Cachimbo, tú ya no vas a pelear por plata nada más, tú vas a pelear por qué? Por la patria, por el suelo que te vio nacer, por el suelo que está albergando en este momento a tu esposa, a tus hijos, tu casita.
Entonces se va formando la idea de patria, de nación. En historia, por ejemplo, bueno, no se ve mucho, lastimosamente, en historia universal, porque vemos mayormente historia occidental, pero esta idea de pelear por algo más elevado ya se veía en Oriente. Los árabes, los egipcios, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, el gran Suleimán, ¿no? El mismo Saladino también. Ellos son grandes generales porque precisamente su visión de la guerra era mucho más completa. No solamente era voy a pelear porque tengo que ganar, porque tengo que matar al enemigo, no. Ellos de por sí, ellos ya habían sido ya instruidos en la idea de que tú vas a pelear ¿por qué? Por Dios, por Alá, porque los otros son infieles y nosotros tenemos la verdadera religión, ¿no? Por la salvación de nuestra alma. Entonces, como que, entonces muchas veces el ejército ya venía trabajado desde muy pequeño, ¿no? Por así decirlo. Los jóvenes ya eran soldados de por sí. En Occidente esa idea se demoró mucho, ¿no? Y Maquiavelo nos explica cómo se da esa transición, ese cambio, ¿no? De bloque descompuesto, sin unión, sin algún tipo de norte, sin algún tipo de guía, y crea lo que hasta el día de hoy conocemos como Fuerzas Armadas, ¿no? Ese cambio que se da. Muy interesante el texto, Cachima, muy interesante. Dime la número 3, Cachimo Cachima, ¿cuál marcamos? Centralmente el autor del texto quiere demostrar que Maquiavelo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Maquiavelo nos ha explicado cómo se forma el ejército. ¿Qué significará ello entonces? Enanito, muy bien, muy bien. Juliet Alexandra, perfecto. Teorizó sobre aspectos militares. Hoy salió chueco, ¿eh? Teorizó sobre aspectos militares. Efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? A ver, lo que vamos a tener ahí es que la teoría viene a ser importante, ¿no? Y la número 4, en esencia, la idea principal expuesta por el autor, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Cuéntame. Dragoncito, efectivamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Los, los cambios militares deben ir con los cambios sociales, ¿no? Sociales, efectivamente, muy bien, Cachivo, Cachivo. Para Maquiavelo esto es cierto, ¿no? Hemos dicho, el feudalismo cae y cambia el sistema económico. Al cambiar el sistema económico también cambia el sistema político. Al cambiar el sistema político también cambia el sistema militar, que ante entonces no era muy bien trabajado. Muy bien, hasta ahí Cachimbo, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, Muy bien. Textito número 3. Después del textito número 3, que vamos a dar 5 minutitos también, vamos a hacer la teoría. Y ya vamos a empezar a ver un poquito cómo es el análisis, cómo debe ser nuestro análisis textual, ¿sí? Teniéndolo un poco más claro, tal vez dejando esto de que yo creo que es esto, dejar un análisis muy simple para ver tal vez un análisis más teórico y en consecuencia más preciso. Empezamos a la 1, a las 2 y 5 minutitos leyendo, vamos, vamos.
Muy bien, tiempo, cachimbo, cachimba, rápido nada más. El textito número, el textito número 3. Cuéntame, ¿de qué o de quién estamos hablando? Acá estamos hablando de la visión, muy bien, del 2. Pero suena un poquito feo, ¿no? Así cuando decimos, ¿de qué estamos hablando? Del 2 como que suena un poquito feo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría, cómo podríamos llamarlo para que nos... Muy bien, el diseño operativo sistémico para el ejército, ¿no? Es así, claro, muy preferible, ¿no? No, porque eso suena feo, suena feo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá estamos viendo algo, ¿no? Estamos viendo que el ejército, no, me parece que hoy día hay hay que ir a hablar mucho del ejército el día de hoy, el creador del material. Te pregunto, ¿el ejército eh, no consiste solamente en qué? No solamente consiste en pelear, en mandar bombas, en mandar soldados a disparar contra otras personas, ¿no? Sino que el autor nos dice que también tiene que verse que el aspecto que teórico, ¿no? Teórico, el aspecto por el cual yo sepa el por qué se dan las cosas. Por ejemplo, para esto, sin necesidad de ir sin necesidad de los diseños operativos sistemáticos, me viene la idea, o bueno, me viene a la mente la idea de Napoleón, ¿no? El cachimito Napoleón, que bueno, es famoso por ser el primer gran emperador de Occidente, ¿no? De la época moderna. ¿Qué es lo que vemos de él? Había una frase muy común, ¿no? Conocida, que se decía que él había cambiado los amigos, él había cambiado el tener amigos por libros. Él decía que los libros eran mejores amigos porque siempre estaban disponibles para él. No interesaba si fuese un día lluvioso, si es que estuviese nevando, un libro siempre estaba para él, a cualquier hora del día, inclusive por las noches, muy temprano en la mañana, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar que él pudiese tener un libro, estaría ahí. Entonces, como que Napoleón desde muy joven, él estudiaba, ¿no? En los grandes generales romanos. Es por eso que también él en su momento fue un gran estratega. Entonces, acá el texto nos dice lo mismo, ¿no? La base militar no solamente consiste en las armas, en la tecnología, sino también en saber utilizar dichas armas, en saber emplear la tecnología, en ver qué aspecto es más funcional que otro, ¿no? Y ahí viene precisamente un diseño operativo, ¿no? Y ahí nos dice, ¿no? Son tácticas y nada más, ¿no? Es pelear en contra de esta visión que estaría completamente equivocada para el autor. El texto esencialmente plantea el tema de, en la número 5 cachimbo cachimba, ¿cuál marcamos? Cuéntame, coméntame, dime. Cuéntame, dime, dime, dime. Besito, efectivamente, ¿no es así? Un besito, besito. La importancia de la teoría. El cachimito es algo que yo muchas veces les digo. Por ejemplo, hoy en día contigo, bueno, hoy día vamos a ver contigo por primera vez, la semana pasada no vimos, me parece, una aproximación a la teoría. Cachimo, no interesa qué campo sea, si no interesa acerca de qué hables, piensa en algo. En este momento, piensa en algo. A ver, dime qué piensas. En comer, profesor. Puede ser. Yo también tengo un poquito de hambre. En él. El cachimbo Juliet es él, si es el cachimbo lleva tilde, si no estaría incompleto. ¿Y qué hace pensando en el cachimbo mala? No, los estudios, cachimbo, los estudios. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ya, pero la cachimba piensa en él, ¿no? Podría ser. Hoy un caracol, qué feo, cuidado, cuidado. Las cachimbas se ponen agresivas, ¿no? Agresivas son las cachimbas. Ahí está muy bien el profe, obviamente, ¿no? Cachimbito yo extraña a su profesor, no, no me puede ver muy bien. Pero ¿por qué pone carita divertida? Qué raro.
Entonces ya, pues, ¿no? Cachimbito, en lo que sea que tú hayas estado pensando, en él, en un caracol, el profesor, hay teoría. Hay libros que hablan para, o teorizan, ¿no? Por cómo, o cómo conseguir una pareja ideal, pues, ¿no? Obviamente hay libros de caracoles, obviamente hay libros de la docencia, ¿no? Cachimbito, no interesa en qué tema pienses, hay teoría acerca de eso. Entonces, cuanto sepamos más de teoría y de aspectos prácticos, va a ser más adecuado nuestro conocimiento. El conocimiento es eso, ¿no? Es conocer la teoría para poder aplicarla correctamente. Y Cachimito, muchas veces esa es la gran diferencia entre un ingeniero y un albañil empírico, tal vez, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? De los muchos que hay, porque hay muchos otros ejemplos. Pero, por ejemplo, el albañil muchas veces aprende, ¿no? De su maestro, tú tienes que hacer así, así. Y alguna vez hace algo mal y se le cae la pared, ¿no? Precisamente el ingeniero, si fuese un ingeniero civil, en este caso, va a saber cómo tiene que tratar la construcción para que no se vaya a venir abajo, pues. Entonces él pone en práctica su teoría, pero tú te imaginas si el cachimito se pusiese a experimentar, a ver, vamos a ver si el puente me va bien, no sea loco, pues cachimo, ¿no? Un desastre, perdería millones tal vez de soles, ¿no? De material, entonces no se puede, pues, ¿no? El cachimbo Joffre está pensando en la vecina, ¿cómo que en la vecina, cachimbo? Cuidado, ¿ah? La vecina tal vez está casada, ya tiene como 4 hijos, el cachimbo está pensando en su vecina, cachimbo malo. Bueno, entonces ahí tenemos cachimbo. La número 6, la idea principal del texto. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La idea principal, ¿cuál sería? Creo que no está muy difícil, ¿no? Me parece. Avioncito por ahí, sí, sí, sí. Efectivamente, muy bien. La teoría en el campo militar propicia la adaptabilidad e innovación. Claro, muy importante, pues, ¿no? Sumamente importante. Muy bien, Cachimbito, como quien tomamos una especie de descanso, vamos a ir a la parte teórica. Descanso de la lectura, no obstante, seguimos en ¿qué? En nuestra clase. Lo académico continúa. Vamos a ver, Cachimbito, recomendarte, ¿no? Como yo ya te había dicho, recomendarte, eh, un buen estudiante tiene apuntes. No puedes ser un buen estudiante si no tienes apuntes, ¿sí? Entonces, eso es sumamente importante. Y no solamente aquí, o sea, hablando inclusive de la universidad, ¿no? Si yo quiero ser un buen estudiante universitario, debo tener apuntes, debo tener dónde ir, qué cosa, anotando lo que me dice el profesor, los ejemplos, las recomendaciones algunas veces que me den, ¿no? Yo recuerdo que nosotros, cuando estábamos en las aulas sanmarquinas, bueno, yo cuando estaba en el aula sanmarquina, porque dije nosotros, que chimple esquizofrenia, pero bueno, cuando estaba en las aulas sanmarquinas, recuerdo que siempre estaba muy, muy atento, ¿no? Con el lapicero, atento. El profesor decía, y esto lo dijo tal autor en su libro, pero uy, uno apuntaba eso, ¿no? Uno tenía que ir a buscar ese autor saliendo de la clase, ¿no? Entonces, mm, es vital los apuntes, ¿cachai? Entonces, en habilidad verbal es mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque la teoría es básica, es breve, es sencilla, pero no porque sea básica, breve, sencilla, no significa que no sea importante, ¿no? Ojo con eso, es muy importante. Entonces, yo voy a hacer un cachimbito, voy a estar mejor preparado si es que tengo mi teoría a la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo primero que vamos a ver aquí va a ser el tema. Vamos a ver la definición, ¿no? Definición. Definición Cachimbito, ¿qué cosa es el tema? El tema es el asunto tratado en la lectura, ¿sí? Es el asunto tratado en la lectura. Entonces, recuerda eso. El autor elige hablarte de algo. El autor dice, ¿de qué te voy a hablar? Listo. Y de eso, de lo que te está hablando el autor, viene a ser el tema.
De ahí vienen las características. ¿Cuáles son las características? Cachimbito. Bueno, tal vez no una característica, pero vamos a considerarla dentro del mundo de características, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la preguntita que se le hace al texto? Y recuerda que esa pregunta es muy importante porque con esta pregunta empiezo mi análisis textual. Con eso empieza el análisis del texto. Háganle pregunta al texto. Texto, ¿de qué o quién es una persona? ¿De qué o quién habla o trata el texto? O la lectura, si no desea repetir tanto, ¿no? Y cachimbo, la respuesta a esa pregunta va a ser mi tema. Y recuerda, con eso empezamos el análisis del texto. Yo siempre voy a preguntar, ¿de qué o de quién está hablando el texto? ¿De qué o de quién hablo trata la lectura? Eso es básico. Segundo, recuerda que es de naturaleza variada y subjetiva. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cachimbo, yo puedo hablar de lo que sea. Yo puedo hablar de unicornios, puedo hablar de Miguel Grau, puedo hablar de la Segunda Guerra Mundial, puedo hablar de los dioses mitológicos griegos, los dioses mitológicos nórdicos, puedo hablar acerca del Tahuantinsuyo, de los caracoles. La Cachimita Angie está traumada con los caracoles, creo que tiene un problema con los caracoles, cuidado, ¿ah? Una obsesión, creo obsesiva, creo la Cachimba. Entonces, como que vamos a hablar de cualquier cosa. Y profesor, por qué es subjetiva? Porque es el autor el que está proponiendo el tema. Recuerda eso, no es una conversación directamente. El autor establece el tema y respetamos ese tema. Y eso es muy importante. Recuerda que el texto en sí mismo es un microuniverso. ¿Qué quiere decir eso? Que se basta a sí mismo. Yo no voy a participar del texto más que para analizarlo y comprenderlo. Nada más. Yo no digo, esto está mal, esto está bien, qué feo tema, qué entretenido el tema. No, ¿sí? Únicamente nosotros hacemos caso de lo que nos está planteando el autor. En algunos casos, inclusive, cachimba, podemos llegar a que a temas que son difíciles, no molestos. Por ejemplo, hace poco un texto hablaba de las declaraciones de un premio Nobel, ¿no? Un ex premio Nobel de biología, que había tenido afirmaciones de rasgos o de sesgos racistas, ¿no? Imagínate un premio Nobel de biología en pleno siglo XXI proponiendo eso, ¿no? Que una raza tal vez se comporta de tal manera debido a sus rasgos raciales, como que es completamente ilógico. Pero lo hizo, ¿no? O sea, y bueno, no estamos hablando de un X, pues estamos hablando de un premio Nobel, que es peor todavía, ¿no? La academia le retiró el premio, pues, ¿no? No, no es común hacer eso, pero se le retiró el premio debido a que a la naturaleza de sus declaraciones completamente equivocadas, pues. Entonces, bueno, ahí por mucho que nosotros estemos en contra de lo que él dice, bueno, se respeta el texto, pues, siempre. ¿Qué más vamos a ver, Cachimbo? Recuerda que busca ser preciso y centrarnos en un inicio. Esto es muy importante. Nuestro tema va a tener una, dos, tres palabras como máximo, ¿no? ¿De quién hablo? Maquiavelo y el ejército. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién habla la lectura? ¿De qué trata la lectura? Ah, ya, la lectura está tratando acerca de las operaciones militares, de la teoría con los militares. O sea, es preciso, es exacto. Y Cachimbito recuerda, es textual. Se repite, se repite constantemente. Es lo mismo importante, ¿no? Es una de las formas en las que yo tengo de identificar el tema es saber de lo que me está hablando. ¿Por qué? Porque es una palabra, dos palabras, tres a lo mucho, que aparecen constantemente, ¿sí? Se repite constantemente. Entonces, esto vendría a ser lo que consideramos del tema. Profesor, ¿el tema viene en el examen de admisión? No, no viene. Qué interesante, profesor.
Y si no viene, ¿para qué lo estudio, profesor? Muy importante, cachimbito. Habíamos dicho en un inicio, recuerda que con esto empieza el análisis del texto. Entonces, para yo llegar a comprender el texto, empiezo por el tema. Lo que sí viene en el examen de admisión siempre es esto que vamos a ver aquí, cachimbo. El tema central. El tema central. Si bien es cierto, el tema como tal no viene en el examen de admisión, sí lo hace el tema central. Y ojo, yo no puedo tener tema central si no conozco primero mi tema. Es por eso que primero debemos de saber muy bien lo que es el tema. ¿Sí? ¿Se comprendió esa primera parte teórica, cachimbo cachimba? ¿Sí? ¿Se comprendió? Muy bien, excelente. Entonces, cachimbo cachimba, vamos a pasar a un textito más y después de dos textitos regresamos con la última parte teórica y creo que terminaríamos con nuestro vocabulario. Textito número 4. El textito número 4 es un texto muy bonito. Es el fragmento de una obra de Honorato de Balzac del mismo nombre, ¿no? Eugene Grandet, Eugenia Grandet. Bueno, a Balzac le gustaba escribir mayormente textos muy emotivos, ¿no? Muy tristes. Muy bien, a ver, 5 minutitos para este texto, creo, ¿no? Son simplemente dos preguntas nuevamente. Ah, es un poquito más. Bueno, vamos a dar 6 minutos porque el texto es un poquito amplio, pero no es muy difícil tampoco, ¿no? 6 minutitos, 6 minutos y medio. Son las 11:13, 11:20 empezamos con la resolución. Vamos, cachimbo, cachimba, leyendo, vamos.
Listo, cachimbo, cachimba, se completó el tiempo, listo, se cumplieron los minutos. Te pregunto, el textito número 4, ¿de qué o de quién estamos hablando? Coméntame, cuéntame. ¿De qué o de quién hablamos? Dime, dime. ¿Mm? Cachimbo, cachimba, de Eugenia, muy bien, de Eugenia, no, pobrecita. Y te pregunto, ¿qué vemos de Eugenia? Y su dolor, no, como su dolor, como que dice, cuidado, no, ay, 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 cuidado. Estaba leyendo otra cosa yo, cachín, cuidado. A ver. Estamos viendo su visión de qué, su visión del amor, su visión del amor. Número uno, vemos que ella, pobrecita, ella desde muy pequeñita, ¿cómo fue su vida? ¿Su vida fue bonita o fue feíta? Feo, hoy como que feo, ¿qué pasa? Claro, ¿no? Su vida lastimosamente fue feíta. ¿Perdió a quién? A su mamita, ¿no? Cachimito, no lo dicen aquí, pero podemos inferirlo, ¿no? Para la época, ¿qué sucedía? Para la época, ella se vio o se veía obligada a asumir el rol de la mamá, ¿no? Iba a cuidar la casa, iba a tratar de ayudar al papá, a cuidar a los hermanos menores, ¿no? Entonces, como que su vida da un cambio drástico, ¿no? Aparte, obviamente, de no tener el afecto materno que tal vez ella requería. Y entonces, Cachimbito, ¿qué es lo que va a suceder? Ella va a vivir esa vida y la vida se le va a ir, ¿no? Nuevamente recordando que para la época 30 años ya es mucho tiempo, ¿no? Ya la cachimba ya debería estar casada. Ella no se casa, pero ella ansía sentir amor, ¿no? Entonces, lastimosamente, ella ansiando sentir amor, va a entregar su amor a quién? ¿A quién le entrega su amor, cachimo, cachimo? ¿A alguien bueno? Alguien de buen corazón, que es una buena persona, un magnífico ser humano, que enseña habilidad verbal. Obviamente que no, pues no. Elige al cachivo malo, al bandolero, al bandido, al bellaco. Un criminal ahí por ahí, ¿no? En una taberna, cachivo. Obviamente su papá se va a oponer a ello, ¿no? Pero acá, por ejemplo, cachimito, acá nos, nos da Balzac nos da una definición muy bonita del amor, ¿no? A través de Eugenia Grandet. Y nos dice, ¿no? ¿Qué cosa es el amor para Eugenia Grandet? ¿Qué cosa es? A ver, coméntame, cuéntame, cachimbo, cachimba, ¿qué cosa es? Dime. El amor, dice, es el aliento, ¿no? El aliento que uno le da, la vida que uno le da a otra persona, y esa otra persona te debe devolver ese aliento, pero magnificado, mejorado, embellecido más. Cuando tú le digas a alguien, ¿no? Yo te amo, la otra persona que te debe decir, pero yo te amo más, debería decirte, ¿no? Según Eugenia Grandet. Pero lastimosamente ella no vive de esa forma, ¿no? Su amor no es así, no es correspondido. Entonces ella empieza a sufrir, ¿no? Empieza a sufrir, ¿no? Dice, Eugenia comenzaba a sufrir. Entonces, Cachimbito, se pasaba días, qué cosa, pensando en Dios, reflexionando, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que vivir esto, no? Siempre será así, entonces, ¿no? Día y noche se abismaba en la meditación. Perdón, siempre estaba ahí pensando, meditando, ¿no? Abismaba quiere decir relacionado con un abismo, ¿no? Como que se ensimismaba muchísimo en ella misma. La número 7, el texto nos describe fundamentalmente cuál vendría a ser aquí, Cachín. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál marcaste? Casita por ahí, enanito por ahí, dragón, uy, muchas claves, Cachín. A ver. Besito, cachimbo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver desde el inicio. La crueldad del mal padre, no, no decimos que es malvado, ¿no? Hablando de no acepta, ¿no? Pero no podríamos decir que es cruel, no es suficiente para decir que es cruel. Una reflexión religiosa sobre la falta de amor.
Besito, el problema es que no tiene Eugenia Grandet, ¿no? Y estamos hablando justamente de ella, ¿no? No hay Eugenia Grandet. Entonces por ahí no nos serviría. Casita, la desafortunada vida amorosa, Eugenia Grandet. Eso sí cumple, ¿no? Que su vida amorosa estaba mal y Eugenia Grandet. Sí, por ahí. La desintegración de la familia, no, nunca vemos la desintegración de la familia. Vemos que su papá no está de acuerdo, pero tanto como desintegración familiar no creo. Y Nanito, una explicación de la fe religiosa de Eugenia Grandet podría ser, pero esta fe religiosa está en función del amor, ¿no? Porque efectivamente, ya que Eugene no puede ¿qué? No puede sentir el amor, entonces ¿qué le queda? Pensar en Diosito, ¿no? Que precisamente es fuente de amor para lo que nos propone el autor, ¿no? Tal vez tú no eres creyente, cachimbo, ¿no? Pero en realidad no vemos eso, ¿no? Tal vez tú eres ateo, no hay ningún problema. Solamente te vas a quemar en el infierno, cachimbo. No, mentira, sino que vemos que el autor no ve ello, ¿no? No se centra en la vida religiosa de Eugenia Grandet. Mayormente se centra en qué? En el amor, ¿sí? En el amor. Muy bien. No, cachimbo, nunca. No, nunca tan fanático, no, nunca tan fanático, cachimbo. Eso no está bien. Muy bien. La número 8, cachimbo, cachimba, rapidito. Señala el enunciado incompatible. ¿Cuál es incompatible? ¿Cuál sería? Cuéntame, cuéntame. Casita, todos con casita. Obviamente, ¿no? Eugenia no tenía vida interior, claro. Día y noche me dice, ¿no? ¿Qué pasaba qué cosa? Día y noche se pasaba meditando, abismada. Entonces sí tenía, pues, ¿no? Sí tenía vida interior. El vocablo abismaba, ¿a qué se refiere? Besito, obviamente, ¿no? Interiorización, efectivamente. Del texto se puede inferir que el caso de Eugenia Grandet, su pasión amorosa, ¿qué sucedía? Casita, ¿no? Efectivamente, estaba alimentada por el fervor religioso. Besito era correspondido por su amante bandido. No, cuidado, cachín. ¿Cómo que su amante bandido? Cuidado, cachimbo, cachimba. El del mototaxi. No, ¿cómo vas a escribir eso? ¿Qué te pasa? Respeta. No, no, no. Dime, la número 11. Puede inferirse del texto que para Eugenia amor era fundamentalmente un sentimiento. ¿Qué tipo de sentimiento era? ¿Casito universal o besito? Un besito, no recíproco, claro. Necesitas a la otra persona, ¿no? Claro, pues cachín. Recuerda que el amor siempre trata de engrandecer a la otra persona. Entonces el amor no es egoísta. Esa clásica de que tu tóxica, no, cachimbo, ahí no es, ¿no? Cuando te diga, oye, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te habla esa persona? No, ahí no es cachimbo. No, no, no. Red flags, bandera roja, ahí no es. El amor se trata de engrandecer. Tú buscas el bienestar de la otra persona. Sí, 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 cuidado con los tóxicos, con la tóxica, ¿no? Dame la clave de tu Facebook. Pero es mi fe. No, estás ocultando algo. No, pero es mío. No, estás ocultando. No, caché, ahí no es, no, 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 bandera roja, obviamente. Sí, 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 sí. Elimina a tu amigo, ¿no? ¿Por qué le da like a tu foto? Elimínalo. No, sí, yo sí tuve una tóxica, caché, terrible. Me dijo que me iba a matar todavía, caché, cuidado, no, cosa brava, cosa seria, y no, sí, sí, sí. Ves que no es bueno, pues, no, no, no es bueno eso. Nunca, nunca. Ay, no, cachivo, y ahorita me llama, qué miedo, no, no. Recuerdo que cambié como 3 veces de número y las 3 veces las conseguía, que yo no sé cómo ya. Sí, 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 los traumas, ay, qué miedo, cachivo, ay, muy bien. No, no dejan marcas negativas, pues como que te causa miedo eso, ¿no? Qué miedo, cachivo. Pues por eso siempre conoce a la persona, ¿no? Siempre conoce a la persona. Porque tú eres muy jovencito, muy jovencita para eso, ¿no? Obviamente tú de acá a 5 años todavía tendrás tu enamorado, tu enamorada. Y eso, ¿no? Y eso, ¿no? Obviamente, tienes que conversar con tu papá, con tu mamá, ¿no?
A los 22 años, ¿no? Mamá, papá, creo que voy a salir con una persona, ¿no? Obviamente Cachimbo tiene que ir con su chaperón para ver, para presentarse, ¿no? Así de mis tiempos, pues Cachimbo, ¿no? ¿Cómo que es de los dos de Cachimbo malo? No, mejor Cachimbo, yo, mejor. Hoy en día muchas veces los cachimbitos queman etapas. Ya llegará su momento. Ahorita lo más importante es tu realización personal, que tú seas una persona que se realiza, logra una profesión, ¿no? Crece tú mismo. Y después ya las cosas llegan solas. No te desesperes. Bueno, obviamente tal vez un cachimbito joven dice, no, profesor, ahorita no saben. Pero bueno, recuerda lo que dice el dicho, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por cachimbo. Digo que por diablo, cachimbo. La experiencia, por experiencia. Muy bien, cachimbito, para completar la parte teórica. Vamos a ver, vamos a completar la última partecita. Acá, por ejemplo, ¿qué seguía? La definición. Cachimbito, algunos piensan que tema central es el tema importante, pero está mal. ¿Por qué? Porque solamente hay un tema en el texto. O sea, es un asunto del cual está tratando, está hablando el autor, ¿no? No tiene varios. O sea, el texto en sí tiene un solo tema. Entonces, no es que sea el tema importante, es el único tema. Vamos a utilizar la palabra central como que concentrarnos. ¿En qué? Es el desarrollo. Esta palabra es muy importante, cachivo, el desarrollo. Lo que se desarrolla, lo que se trabaja de un aspecto específico del tema. Profesor, no entiendo qué es un aspecto específico. Muy fácil. Vamos a hacer. Cachimbo, dime un tema, por favor. Alguien dígame un tema. Rápido nomás. Rápido, cachimbo, que el tiempo nos gana, nos come, nos devora. Dime, dime. Un tema. La tecnología, muy bien. Entonces, mi tema va a ser la tecnología, ¿sí? La tecnología. Lo siento, cachimbo. Josué le ganó la cachimba a Juliet y dijo tecnología. Aparece en el chat, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ya? Si mi tema es la tecnología, este es mi tema, automáticamente, ¿qué sucede? Automáticamente surgen un montón de subtemas. Por ejemplo, la tecnología. ¿Con qué tiene que ver la tecnología? Yo pongo ejemplos de tecnología, ¿no? Ejemplos de tecnología. ¿Qué más se viene a mi mente? Causas. ¿Por qué? ¿Por qué existe la tecnología? ¿A qué se debe la tecnología? Orígenes. ¿Cuál vendría a ser el primer aspecto tecnológico en la vida del ser humano? ¿Cuál vendría a ser? No lo sé. Acá podríamos poner qué cosa, evolución, ¿no? Cómo ha ido dándose la tecnología a través del tiempo. ¿Qué más podría haber acerca de la tecnología? Países. ¿Qué países son los más desarrollados en cuanto al aspecto tecnológico actualmente? ¿Sí? No lo sé. O también podría haber qué cosa, problemas, ¿no? La tecnología no solamente tiene beneficios, también podría tener problemas. Ahora te pregunto, ¿un texto preuniversitario me alcanza para desarrollar todo esto? ¿Tú crees eso? ¿Nos alcanzará o no? ¿Tú qué crees? Difícilmente, ¿no? No creo que nos alcance. Entonces el autor también sabe eso. Entonces, ¿qué hace el autor? El autor elige un aspecto. Estos son aspectos específicos. Estos de aquí son los aspectos específicos. ¿Qué es lo que va a hacer el autor? El autor va a elegir uno de ellos y lo va a desarrollar. ¿Tú cuál quisieras elegir, cachimbo, cachimbo? Cuéntame, ¿cuál elegirías de esos 6 aspectos que hemos puesto? Que podrían ser muchos más, ¿ah? Podrían ser muchos más. Los problemas, muy bien. Entonces, cachimbito Dick elige
los problemas. Entonces, los ejemplos los borramos, las causas, mencionamos una, pero no las desarrollamos. No, no, no. Vamos a desarrollar los problemas. Entonces el autor te dice, ¿no? La tecnología está presente en la vida de toda la historia de la humanidad, bla, bla, bla. Y vamos a decir, pero tenemos problemas relacionados con la tecnología. Como por ejemplo, hoy en día ya no se puede investigar las consecuencias, ¿no? La tecnología que hace corre muy rápido, va muy acelerada. Entonces yo no puedo ver cuáles son las consecuencias. Hace poco se hablaba acerca de la IA, ¿no? De las inteligencias artificiales. Y entonces hay muchos que están en contra y muchos que están a favor, pero no podemos detenernos a ver, ¿no? Mientras estamos diciendo, oye, ¿será bueno, será malo? Plum, ya sacaron qué cosa, 4 o 5 versiones, ¿no? Y se sigue trabajando en ello, ¿no? Oye, pero espérate, voy a hablar de eso, no moleste, no hay otra versión más que ya salió mientras estás pensando, ¿no? Entonces como que no nos da tiempo. Ese es un problema, ¿no? No podemos reflexionar acerca de las consecuencias. Otro problema, lastimosamente, una de las principales funciones tecnológicas en la actualidad es el uso de armas de destrucción masiva, ¿no? Estados Unidos, por dar un ejemplo, invierte mucho invierte millones y millones, billones inclusive, en tecnología militar, ¿no? No como que tal vez si ese dinerito lo pensásemos mandar no sé, para otro campo, tal vez sería mejor, ¿no? Entonces, Cachimito, yo empiezo a desarrollar, empiezo a hablar 1, 2, 3 problemas, ¿no? Por ahí planteo una posible solución, qué es lo que sería y demás. Entonces, todo esto, Cachimbo, todo este desarrollo, todo el desarrollo que he hecho, va a ser mi tema central. Entonces, vendría a ser, tecnología es mi tema. Si yo le sumo los problemas de la tecnología, vendría a ser mi tema central. Me voy a concentrar en este aspecto, ¿sí? ¿Se entiende eso, Cachimbo, Cachimba? ¿Se entendió? ¿Sí? Eso es un aspecto específico. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, tenemos esta visión un poco más clara de lo que es un aspecto específico, vamos a qué? Vamos a continuar con la parte teórica. Entonces, tenemos aquí las características, nuevamente. Características. Cachimbo, muchas veces nos falta el tiempo, en realidad. Cachimbo, acá también hay una pregunta que se le hace al texto. ¿Qué pregunta le voy a hacer al texto para saber si yo ya tengo mi tema, oye, de qué o de quién hablo o trata el texto? Acá yo digo, ¿qué se dice? ¿Qué se dice o desarrolla del tema? Entonces, ¿qué se dice o desarrolla del tema? ¿Qué cosa vendría a ser? Vendría a ser la pregunta que yo le voy a hacer al texto, ¿para qué? Para conocer el tema central. Cachimbito, esto se presenta como una frase nominal. Es una frase nominal. ¿Qué cosa es una frase nominal? Una frase nominal es aquel conjunto de palabras que no tiene verbo. Al no tener verbo, no tiene sentido completo. Por ejemplo, yo digo, el amor según Eugenia Grandet. Te pregunto, ¿eso es una frase o es una oración? ¿Qué será? ¿Frase u oración? Cuéntame. Eso vendría a ser una frase nominal, cachín. Porque no tiene verbo. El amor según Eugenia Grandet, ¿qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿No le interesa? ¿Debe ser aceptado? ¿Debe ser aborrecido? No tiene verbo, entonces al no tener verbo no tiene sentido completo. Eso es una frase nominal, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Usualmente es textual o aparece, no, usualmente no es textual, cachín. O, o aparecen sus elementos dispersos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que construir esto, ¿no? Puede ser textual, pero a lo que vamos es
si ese semitextual podría ser mejor, ¿no? Los elementos van a aparecer, por ejemplo, va a aparecer Eugenia Grandet por un lado, y más allá va a aparecer el amor, va a aparecer la visión de Eugenia Grandet, ¿no? Entonces, como que tengo que ver eso, ¿no? Usualmente, para ser más preciso, vamos a poner es semitextual. ¿Qué quiere decir esto? Que aparece, pero hay que componer, ¿no? Hay que juntar nosotros esas palabras, ¿sí? Hay que juntar nosotros esas palabras. Muy bien. ¿Qué más voy a ver de esto, cachimbo, cachimbo? Recuerda, ¿no? Un dato correcto no es necesariamente el tema central. Hay muchos cachimbitos que ven un dato adecuado, correcto, y creen que esa es la respuesta, pero no, recuerda, la palabra clave aquí es el desarrollo, ¿sí? Lo que más me interesa aquí es el desarrollo de algún aspecto específico del texto. Eso es lo que yo tengo que buscar. Y Cachimito, para terminar, para cerrar todo esto, llegamos a la parte de las menciones. Habíamos dicho que este tema, el tema central, viene siempre en el examen de admisión. Entonces, no siempre te van a preguntar, cachimbito, ¿cuál es el tema central? Cachimbito, el tema central, cachimbito. No. Entonces, ¿qué hay? Hay una diferenciación, hay diferentes formas de preguntar acerca de eso. La primera forma va a ser la siguiente. Yo voy a tener la palabra tema y a la palabra tema, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar palabras que indiquen importancia. El tema principal, por ejemplo, ¿no? El tema principal. Cuando yo tengo esto, muchos cachimbos que hacen se confunden. Hay muchos cachimbos que no se dan cuenta de esto, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Confunden el tema principal con la idea principal. Y ahí ya te equivocaste, pues, cachimbo, porque si tú estás buscando qué cosa, si tú buscas la idea principal es completamente distinta al tema principal, ¿no? Entonces, atento con ello. Claro, por ahí el tema medular, el tema cardinal, el tema cardinal, el tema fundamental, fundamental, ¿no? Entonces, siempre palabritas que indiquen que importancia, ¿sí? Todas las palabras que indiquen importancia, sumados más el tema, ya, tema central. Y la segunda forma, cachimbo, cachimba, vamos a ver la segunda forma, ¿cuál es? La segunda forma es cuando yo voy a agregar qué cosa. A estas palabritas, yo les voy a agregar que el sufijo mente. Entonces, cuando a mí me pregunten principalmente, medularmente, centralmente, cardinalmente, sustancialmente, todo ello significa la idea, perdón, el tema central. Y entonces, ese tema central yo lo voy a tener que construir de esta manera que estamos viendo, ¿no? Va a ser una frase nominal, va a responder a la pregunta que se dice, que se desarrolla del tema. Inclusive acá, Cachimbito, usualmente la forma que tiene, acá podríamos crearle, ¿no? La formita que va a tener es la siguiente. El tema central, el tema central viene a ser igual a que el tema central es igual a el tema más el aspecto específico desarrollado, ¿sí? Muchas veces podríamos ver que tiene esa forma, ¿no? Recuerda que una suma es lo mismo decir 5 más 6 que 6 más 5. Yo puedo obtener primero el aspecto específico desarrollado y luego el tema. No habría ningún problema, ¿sí? Pero mayormente esto vendría a ser. Cachimbo, cachimba. Hasta ahí, cuéntame. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro, tal vez. Todo claro, profesor. Seguro, segura. ¿Sí? ¿Todos, todos? Entonces, considerando que lo que me has dicho es cierto, es correcto, vamos a pasar a la última partecita de qué? De nuestro texto, de nuestro material, cachimbo, cachimbo. Muy bien, listo. Y ahorita para que tome foto. Muy bien, cachimbo, cachimba. Rápido nada más. Ya.
Entonces tenemos lo siguiente. El textito número 5. El texto 6, ¿no? El textito 6, a ver, que habla justo de los adolescentes, cachín. Así como tú, que es un jovencito aún. 6 minutitos. Empezamos a la 1, a las 2, y leyendo el último textito. Vamos, cachín, rápido, rápido.
Muy bien, cachimbo, cachimba. El último textito. Cuéntame, ¿de qué o de quién estamos hablando en el último texto? Coméntame. ¿De qué o de quién hablamos? De los, de los, ¿de quiénes hablamos? Muy bien, claro, de los cachimbos adolescentes, de ustedes, claro, cachimbos. Usualmente se tiene una visión poco prejuiciosa de los cachimbos, ¿no? ¿Cuál es esa visión? ¿Qué piensa la mayoría acerca de ti, cachimbo? ¿Qué eres qué? ¿Qué de medio emo, no? Que siempre va a estar llorando, no va a estar mirando las estrellas en la noche, así como perro en la azotea, ¿no? Claro que eres rebelde, ¿no? Que nunca haces caso, ¿no? A mi manera, profesor, no, cachimbo, contrólate. No, no, usted no sabe. Deja el celular. No, no, yo puedo estudiar con el celular, ¿no? Rebelde eres. Pero acá el texto nos presenta una visión más científica, ¿no? No tan que, no tan centrada en el prejuicio, en el estereotipo que se tiene del cachimbo, ¿no? Sino un estudio. Oye, la mayoría de los cachimbos son alegres. Es más, algunos ya te pasas de alegre, cachimbo, ¿no? Es más, crees que ya tienes mucho poder, cachimbo. Te crees el protagonista, ¿no? Del anime, cachimbo. Y entonces como que haces lo que no debes de hacer, pues, cachimbo, ¿no? Dices, mira, me voy a cruzar por medio de la pista y no me va a pasar nada, ¿no? 3 doritos después, como los Backyardigans, ¿no? Pablo, ¿por qué estamos muertos? Como que el cachimbito ya algunas veces abusa, ¿no? Ya tiene una visión demasiado positiva de la vida. Cree que hay algún tipo de poder, algún tipo de misticismo que lo protege. Y por ahí el texto también nos dice que si es que el cachimito es renegón, si es que es rebelde, en sí no es culpa tanto del cachimbo, ¿no? Sino es culpa de quién por ahí, o quién influye mucho en la vida del cachimbo, de la cachimba. ¿Quién será? Los, los padres, efectivamente, ¿no? Y ahorita ya te veo a ti, ya tal vez si estás en casa, estás cerca de tu papá, tu mamá, lo estás mirando, ¿no? Y él está diciendo, ya ves, no es mi culpa. Ojo, eso es lo que dice el texto, ¿no? No, no queremos decir que compartimos esa opinión. Así que, señora, si está por ahí, no le haga caso a su cachimbo. No, mentira. Eso es cierto, ¿no? Los padres van a influenciar, son los primeros modelos a los cuales se va a seguir el hijo, pues. Son los primeros. Y los más importantes también. Los más importantes. Dime, cachimbo, ahorita cachimbo se pone a llorar, ¿no? Profesor, mi papá se va a comprar pan, ¿no? Hace 17 años. Ya va a volver, cachimbo, ya va a volver ya. No recuerdo, cuando tengas plata, el papá aparece. Muy bien. Mentira, cachimbo. La número 17, cuéntame, ¿cuál marcamos? Tú ya no quieres participar, ya. Te fastidiaste por mi chiste del papá, según. Lo siento, Canchi. Rápido, cachivo. Texto, la 17, ¿cuál marcamos? Enanito. No sé, ¿ah? No sé si como. No dice que no es rebeldía, más bien imita al papá, ¿no? A la mamá. Y es por eso que algunas veces el papá y la mamá como que se molestan, ¿no? Se molestan porque el papá y la mamá aguantan su desorden, aguantan su bulla. Pero cuando la bulla ya viene del cachimbo, el desorden viene de la cachimbo, como que ya no. Avioncito vendría a ser rebatir, negar el estereotipo tradicional acerca de la adolescencia. No es un estereotipo, ¿no? Sino es algo que se da de manera lógica. El cachimbo imita al papá, a la mamá. La expresión adolescente con problemas, ¿qué cosa connota? Bueno, no. La 18 cachimbo, eso sí creo que no está muy difícil, ¿no? ¿Cuál sería? Ah, sí, efectivamente, ¿no? Desajuste, claro, cachimbo, ¿no? De bien de la clásica, te falta una tuerca, un tornillo. Aunque esa expresión ya creo que es un poquito antigua. Para la sabiduría convencional, el adolescente es un sujeto que, ¿cuál sería? ¿Cuál sería?
Pletórico de hilaridad. Creo que no, no, no tanto por ahí. Es egoísta, ¿no? Centrado en sí mismo. Centrado en sí, egoísta. Obviamente, pero no el cachimbo, no me interesa lo que pasa a los demás. Si yo estoy bien, estoy. ¿Así eres tú cachimbo egoísta? ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas? Sí, dice el cachimbo humano. La número 20 ahí está muy bien, dice. La cachimba Angie dice que es un caracol, no sé. Cuidado, cachimbo. La número, la número 20 resulta incompatible con los investigadores de las dos últimas décadas sostener que la mayoría de adolescentes, ¿cuál vendría a ser incompatible? Cuéntame. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Vendría a ser enanito, cachimbito. Acá la palabra clave es animadversión. Ahora vendría a ser siente animadversión por sus padres. Animadversión es odio, rencor. No, pues no, más bien en un inicio el cachimbo quiere mucho a su papá, a su mamá. Es por eso que lo imita. El adjetivo convencional puede muy bien ser reemplazado porque, ¿qué cosa será lo convencional? Ah, ¿Cuál? Enanito, muy bien, lo tradicional, con unas ganas, ya están que se duermen ya, cachimbo, seguro. Muy bien, cachimbito, terminamos. Mira, el día de hoy termina, me parece, la parte eh, regular, ¿no? Cachimbo, la siguiente semana ya no nos vamos a ver, cachimbo. No nos vemos el siguiente jueves. ¿Por qué es feriado, pues? Está loco tú, ¿no? Y cuando quieres venir a feriado, tú, no estás loco, pues. Tenemos que ir a la iglesia, cachimbo, tenemos que ir a rezar. pi, pi, pi. ¿Cómo que vive el cuidado, cachimbo? Hay que ir a rezar. Claro, cachimbo. Para que cambies, ¿no? Para que te arrepientas de esa vida del Ahora por pecado. nosotros. Hijo del demonio. Ah, mentira, cachimbo. Muy bien. Bueno, cachimbito, desear de que pases un bonito feriado. Aprovéchalo, sí, organiza muy bien tus temas, organiza muy bien tu tiempo, porque a partir de la subsiguiente semana empieza el ciclo propiamente dicho y obviamente, ¿no? Queremos lograr esa vacante que es básica, cachimbo, ¿sí? Primer puesto, cuando salgas en las entrevistas, ¿no? Saludos, ¿no? Saludos al profesor Pablo Quintana, ¿no? El profesor que más quería, ¿no? Tú mientes nomás, tú dices, sí, profesor Pablo Quintana, sí, sí, sí. Muy bien. Nos vemos, cachimbitos, cuídense mucho. Un abrazo, chayito, chau, chau. Chayito. Profe, cuídese. Cuídense mucho, chau, chau, Chao, cachimbo. profesor. Chau, cachimbo, chau, chau. Profe, no dejar vocabulario, ¿verdad? Por el día de hoy todavía, la calma. Cuando Pi. empezamos el ciclo, Ah, ok. tranquilo. Ya, muy bien. Nuevo cachimitos, cuídense. Chau, chau. En inglés, obviamente. En ruso, Chaito. profe, en francés. Rusowski no viene, pues no viene. Nos vemos, cachimbo. Chao, chao.